Tuve una relación secreta de 8 años con el hermano de mi mejor amiga. Un día, descubrí por casualidad que había comprado un anillo de compromiso único. Llena de alegría, seguí a Santiago hasta el lugar meticulosamente preparado, solo para verlo arrodillado sobre una pierna frente a una mujer que era increíblemente parecida a mí. Lágrimas corrían por su rostro mientras juraba que ella era la única con quien se casaría en esta vida. Después de que ella aceptó la propuesta, algunos amigos de Santiago lo felicitaron, bromeando. Finalmente, volvió tu verdadero amor. Entonces, ¿cuándo vas a deshacerte de esa sustituta del canario dorado? ¡Vamos, apúrate!, se burló uno de los amigos de Santiago. Él soltó una nube de humo, con la mirada sombría e indescifrable. Esa pobre chica me ama a morir. No puede vivir sin mí. Con calma, lo resolveré después. Cuando vio la foto que publiqué anunciando mi boda, su rostro palideció al instante. Después de colgar con mi madre para confirmar el matrimonio arreglado, compré un boleto de avión de inmediato. Obligándome a no pensar en lo que acababa de presenciar, regresé a casa y comencé a empacar mis cosas lo más rápido posible. Cuando fui a la sala a buscar algo, Santiago entró. Me abrazó, con el rostro iluminado por una alegría inédita. «Carmen, te amo tanto. Estaremos juntos para siempre. ¿De acuerdo?», dijo, inclinándose para besarme. Su aliento olía a alcohol y el perfume empalagoso de gardenias impregnaba su ropa. Fue entonces cuando finalmente entendí. La persona que amaba ese perfume, y la verdadera amada de Santiago, siempre había sido otra mujer desde el principio. Yo solo era una sustituta. Una ola de náuseas me invadió, y esquivé su beso. Pero el deseo en su rostro no desapareció. De repente, me empujó contra la puerta, sus manos frías deslizándose bajo la orilla de mi camisa. «¡Santiago, suéltame!», grité. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. Nunca había actuado así antes. Justo cuando Santiago iba a decir algo, sonó el timbre. Abrí la puerta y una mujer entró corriendo, abrazando a Santiago y plantando un beso rápido en su mejilla. Cuando me vio, su sonrisa era tan brillante que casi dolía. «Entonces tú debes ser la mujer que ha estado al lado de Santiago durante 8 años. Señorita Carmen Hernández. Hola, mi nombre es Elena Blanco y soy la prometida de Santiago. Muchas gracias por cuidarlo tan bien durante todo este tiempo». El fuerte aroma a gardenias me invadió con cada movimiento de ella. Exactamente el mismo perfume que llevaba Santiago momentos antes. Me quedé inmóvil, simplemente mirándolo. Él vaciló un momento, desvió la mirada rápidamente y confirmó. «Sí, ella es la secretaria que mencioné. Esta chica no gana mucho, así que la dejo quedarse en la habitación de invitados aquí. Es más conveniente para que me ayude con algunas tareas». Elena hizo un gesto con la mano como si no fuera nada. «Santiago, ¿por qué estás explicando eso de nuevo? No soy una mujer celosa que confunde el trabajo con la vida personal. Además, ya que la señorita Hernández y yo somos tan parecidas, es natural que tenerla cerca sea más cómodo y familiar para ti. Por cierto, debo agradecer a la señorita Hernández». Entonces, añadió con entusiasmo. «Por cierto, como la señorita Hernández conoce bien la casa, ¿podría, por favor, mover mis maletas al cuarto de Santiago? Nos casaremos pronto, así que ya es hora de que empecemos a vivir juntos». Elena dio órdenes alegremente, y Santiago no mostró la menor señal de oposición. Pensé en las innumerables veces que le rogué mudarme al cuarto principal, solo para escuchar a Santiago decir que las parejas necesitan espacio. Solo cuando él estaba de humor me permitía quedarme en el cuarto principal. Si olvidaba algo, se aseguraba de poner cara seria y recordarme que debía respetar los límites. Solía pensar que eso era solo parte del carácter reservado y disciplinado de Santiago. Al final me di cuenta de que era porque, en su corazón, yo nunca ocupé el papel de dueña de la casa. De repente, Santiago señaló su celular. Miré la pantalla y vi el mensaje que acababa de enviar en la conversación. «Amor, mi matrimonio con Elena es solo de fachada. Un acuerdo para la colaboración entre los grupos. No me malinterpretes, no pude evitarlo». Empecé a reír. Santiago todavía pensaba que podía engañarme como si fuera una niña de 3 años. Si decía que su matrimonio era falso, pues que fuera falso. Mientras lo que yo tuviera fuera real, eso era todo lo que importaba. Ya no quería hacer preguntas, pero Santiago agarró mi mano con el rostro serio, su voz ansiosa. «¿Por qué estás empacando tus cosas de repente? Respóndeme». Giré el rostro, sin querer responder. Después de enviar mi equipaje de vuelta a casa, fui a la oficina a imprimir mi carta de renuncia, lista para entregársela personalmente a Santiago. En el camino, apareció un mensaje suyo. «Amor, exageré con lo que dije ayer. Al final me quedé trabajando en la oficina y dormí aquí. Acabo de despertar y estoy regresando a casa». Levanté la mirada hacia la oficina vacía frente a mí y dejé la carta de renuncia sobre el escritorio de Santiago.
No respondí al mensaje. En lugar de eso, salí de la conversación y lo eliminé de mis chats fijados. Un punto rojo de notificación apareció en mi lista de contactos. Era Elena, enviándome una solicitud de amistad. Dudé brevemente antes de aceptarla. Y de inmediato, un mensaje apareció en la conversación. Santiago, no olvides comprar más preservativos cuando regreses de la tienda. Fuiste tan salvaje anoche que usamos todos. El mensaje fue seguido de varios emojis tímidos. Exactamente al límite de 2 minutos, Elena borró el mensaje. Ah, perdón, señorita Hernández. Envié esto a la persona equivocada. Usted no vio nada, ¿verdad? Una oleada de amargura invadió mi corazón. No tenía interés en participar en su juego, pero mis dedos instintivamente abrieron su perfil en las redes sociales. Una publicación tras otra apareció frente a mí como una película desenrollándose. Descubrí que Elena había regresado hacía un mes entero. Durante ese mes, Santiago había estado viéndose a escondidas con ella, llevándola a varios lugares para divertirse. Revisando las fechas, me di cuenta de que esas salidas ocurrieron justamente en los momentos en que Santiago decía que estaba demasiado ocupado para llevarme. Estoy sobrecargado de trabajo. Siempre me abrazaba con dulzura, convenciéndome con palabras tiernas. Está bien. Tan pronto como el trabajo no esté tan agitado, te llevaré allí. Esperé 8 años y nunca lo vi hacerse tiempo. Pero cuando Elena volvió por apenas un mes, de repente él ya no estaba ocupado. Fui muy ingenua. Santiago evitaba formalizar nuestra relación desde hacía 8 años. Ya debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo de que nunca me amó. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando apareció una nueva foto en el perfil de Elena. El fondo era una cama grande, con Elena usando un camisón provocativo, sus dedos delgados trazando el abdomen musculoso de un hombre. Era una foto en vivo, y, al abrirla, una voz familiar resonó en mis oídos. Carmen. Escuché a Santiago susurrar ese nombre innumerables veces en mi oído con una voz seductora. Carmen. Descubrí que el nombre que siempre mencionaba nunca fue el mío. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr descontroladamente por mi rostro, cayendo justo sobre la leyenda debajo de la publicación de Elena. Los hermosos recuerdos de anoche, dijo. Una sustituta es solo una sustituta. Nunca se compara conmigo, el verdadero tesoro. Me sequé las lágrimas y, distraída, le di me gusta a la publicación. Me di la vuelta y salí de la empresa encontrándome con mi mejor amiga, Sofía, que estaba allí por negocios. Sin dudarlo, le conté que estaba a punto de regresar a casa y casarme. El rostro de Sofía se llenó de sorpresa. ¿De verdad está pasando así? ¿Tan de repente? ¿Eso significa que no nos veremos por mucho tiempo? Asentí sin muchas opciones, pero antes de que pudiera decir algo, ella hizo un puchero y tomó mi brazo. Carmen, siempre decías que estabas demasiado ocupada con el trabajo y nunca tuve la oportunidad de presentarte a mi mamá, mi mejor amiga. Ahora que te vas, no tienes escapatoria hoy. Tienes que venir conmigo, sin excusas. Y así, allí estaba yo, arrastrada por Sofía a una cena familiar que su familia estaba organizando esa noche. Siempre evitaba las invitaciones de Sofía porque Santiago decía que esperaría el día en que oficializara nuestra relación antes de presentarme a su madre. Después de tantos años juntos, nunca tuve la oportunidad de vivir ese momento en el que él me presentaría a su familia. Para mi sorpresa, ahora que estaba a punto de irme, finalmente tuve esa oportunidad. Después de prepararnos, Sofía y yo llegamos a la residencia de la familia Castellanos, solo para descubrir que la cena ya estaba a la mitad. Santiago estaba al lado de sus padres, con Elena junto a él. Varios socialites y figuras influyentes se acercaban a saludarlos y ofrecer sus felicitaciones por el compromiso. Descubrí que la cena familiar de esa noche había sido organizada para anunciar oficialmente su compromiso. Parece que Santiago no podía esperar para anunciarle al mundo entero que se casaba con Elena. Instintivamente quise irme, pero Sofía ya había tomado mi brazo y me estaba llevando hacia ellos. Papá, mamá, traje a mi querida mejor amiga para que la conozcan. Había algo en el aire esa noche. Algo que no podía nombrar pero que me asfixiaba. La casa de los Castellanos brillaba como un palacio. El murmullo de risas y copas chocando llenaba cada rincón. Sofía me arrastraba con entusiasmo hacia su familia, mientras mi corazón golpeaba mi pecho como si intentara advertirme de lo que estaba a punto de suceder. Cuando cruzamos la puerta principal, lo vi. Santiago, de pie junto a Elena, sosteniéndola como si ella fuera su mundo. Había una sonrisa en su rostro que nunca había visto antes, y un frío se instaló en mi columna vertebral. Carmen, quiero que conozcas a mis padres, dijo Sofía, tirando de mi brazo y guiándome directamente hacia donde estaba Santiago. Él me vio. Por un momento, algo cruzó su mirada, como una mezcla de sorpresa y pánico. Pero fue Elena quien rompió el silencio. Oh, tú debes ser Carmen Hernández.
Su voz era melosa, casi insultantemente dulce. Santiago me habló tanto de ti. Gracias por cuidarlo todos estos años. Mis labios se curvaron en una sonrisa falsa. Sentí que Sofía me observaba, completamente ajena a la tensión que hervía entre nosotros. ¿Cuidarlo? Pregunté mirando a Santiago. Él se aclaró la garganta y evitó mi mirada. Bueno, Elena, no exageres. Carmen trabaja para mí. Ha sido una secretaria confiable. Fue como una bofetada. ¿Secretaria? Pasé 8 años de mi vida al lado de este hombre, amándolo, sacrificándolo todo por él, y esto era lo que yo significaba. Elena soltó una risita y acarició el brazo de Santiago. Qué lindo de tu parte ofrecerle un cuarto en tu casa. Eres tan generoso. Ese fue el momento en el que entendí que no podía quedarme más. Sofía, preocupada, intentó intervenir, pero le di una sonrisa tranquila. Disculpen, necesito un momento. Me alejé antes de que alguien pudiera detenerme y salí al jardín, donde el aire fresco apenas lograba calmar mi interior en llamas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago. Amor, por favor. No hagas una escena. Esto es un acuerdo de negocios, nada más. Tú eres mi verdadero amor. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Verdadero amor? ¿Acaso pensaba que era estúpida? Dejé el móvil a un lado y observé las luces de la ciudad desde el jardín. En ese momento, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. ¿Todo bien, Carmen? Era Vicente, un amigo de la familia Castellanos y un empresario que siempre me había observado con una mezcla de curiosidad y respeto. Lo miré, incapaz de ocultar mi dolor. No realmente, pero lo estaré. Él inclinó la cabeza, como si estuviera analizando mis palabras. A veces, lo que más duele es darse cuenta de cuánto hemos permitido que otros nos dañen. Algo en su tono me tocó. ¿Cuánto tiempo había permitido que Santiago definiera mi vida? Vicente se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a seguir siendo la sombra de alguien más. Cuando regresé al salón, vi a Santiago tomándola de la mano de Elena, mientras sus padres los presentaban oficialmente como pareja. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero esa ruptura trajo consigo una claridad que nunca había tenido antes. Esa noche no dije nada. Volví al apartamento, empacando mis cosas con rapidez. No quería darle la satisfacción de una confrontación, pero antes de irme, dejé sobre la mesa una pequeña nota. Recuerda, Santiago, las sombras también saben cómo consumir la luz. El amanecer me encontró en un tren hacia Madrid, lejos de Santiago, lejos de Sofía, lejos de todo lo que había conocido. Pensaba que era el final de algo, pero no sabía que apenas estaba comenzando. Cuando el tren se detuvo en la estación de Atocha, mi teléfono vibró. Una notificación apareció en la pantalla. Una solicitud de amistad de Elena Blanco. Sin pensar, la acepté. Al instante, un mensaje apareció. Santiago no volverá esta noche. Ayer fue intenso. Por cierto, gracias por no hacer un escándalo. Lo aprecio. Mis manos temblaron de rabia, pero fue en ese momento que me di cuenta de algo. Esta mujer no era solo mi rival. Era mi oportunidad. Bien, Elena. Si quieres jugar, vamos a jugar. Terminé el mensaje con una sonrisa. El tablero estaba puesto, y las fichas comenzaban a moverse. Madrid me recibió con un aire de libertad que era casi intoxicante. Me instalé en un pequeño apartamento en Lavapiés, lejos del lujo ostentoso al que Santiago me había acostumbrado, pero con algo que no tenía precio: independencia. Cada rincón del espacio, desde las paredes desnudas hasta la luz tenue que entraba por las ventanas, me recordaba que ahora todo dependía de mí. Pasé los primeros días en una rutina silenciosa, dividiendo mi tiempo entre buscar trabajo y seguir de cerca las redes sociales de Elena. Cada publicación que hacía era como una pieza más de un rompecabezas. Fotos con Santiago en lugares donde solíamos ir, comentarios indirectos dirigidos a mí, una de sus favoritas. A veces, encontrar tu verdadera felicidad significa liberarte de lo que nunca fue tuyo. No sabía si era más ridículo o patético que intentara provocarme de esa manera, pero la verdad era que funcionaba. Cada publicación alimentaba un fuego dentro de mí que me empujaba a planear cada movimiento con precisión. Una noche, mientras revisaba mis correos buscando oportunidades laborales, apareció un nombre que no esperaba: Vicente. Había estado en el evento en la Casa de los Castellanos, pero nunca pensé que me buscaría. Su mensaje era breve, casi enigmático. Carmen, tenemos algo en común. Hemos sido traicionados por la misma gente. Si estás dispuesta a escuchar, podemos ayudarnos mutuamente. Llámame. Mi instinto inicial fue ignorarlo. ¿Cómo confiar en alguien relacionado con los Castellanos? Pero había algo en sus palabras, una promesa de poder, que no pude resistir. Al día siguiente, me encontré con Vicente en un café discreto cerca de Plaza Mayor. Su presencia era imponente,
pero sus ojos reflejaban una especie de dureza mezclada con compasión. ¿Por qué yo? Pregunté directamente, sin rodeos. Vicente esbozó una sonrisa seca, como si hubiera esperado esa pregunta. Porque tú eres la única que realmente quiere destruir a Santiago y a Elena, y porque sé que tienes más agallas de las que ellos creen. Sentí un nudo en el estómago. No se trata solo de ellos. Han jugado con mi vida durante 8 años. Me quitaron todo. Él asintió, como si entendiera perfectamente mi dolor. Y te han subestimado. Eso es su peor error. Lo que Vicente me contó esa tarde cambió por completo mi perspectiva. Resultaba que Santiago no era solo un narcisista manipulador. Era también un criminal disfrazado de empresario. Según Vicente, los castellanos habían estado usando su empresa para blanquear dinero y manipular contratos públicos. Elena, lejos de ser solo una novia obsesiva, era parte activa del esquema. Su relación con Santiago no era solo sentimental, también era un acuerdo estratégico. Tengo pruebas, pero no son suficientes para hundirlos, confesó Vicente. Necesito a alguien que pueda llegar a donde yo no puedo. Y creo que tú eres esa persona. La idea de involucrarme en algo tan grande era aterradora, pero la posibilidad de verlos caer era demasiado tentadora como para rechazarla. ¿Qué necesitas que haga? Pregunté sintiendo cómo mi determinación crecía. Vicente se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con algo entre desafío y esperanza. Quiero que entres en su círculo otra vez. La propuesta me dejó helada. ¿Estás loco? Después de todo lo que pasó, Santiago jamás confiaría en mí. Él sonrió, como si ya hubiera anticipado mi respuesta. No estoy hablando de Santiago. Estoy hablando de Elena. La sugerencia era absurda, peligrosa, pero también brillante. Si lograba ganarme la confianza de Elena, podría acceder a información que ni siquiera Santiago conocería. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, recibí un mensaje inesperado de Sofía. No hablábamos desde que me fui de la casa de los castellanos, y su tono era cauteloso. Carmen, te extraño. No entiendo por qué te fuiste tan de repente, pero quiero verte. Por favor, dime que estás bien. La lealtad de Sofía era algo que siempre había dado por sentado. Había sido mi mejor amiga, pero también era la hermana de Santiago. ¿Podía confiar en ella ahora que estaba planeando su caída? Decidí no responder de inmediato. Tenía demasiadas cosas en juego. Al llegar a casa, encendí mi portátil y busqué algo que me ayudara a entrar en la órbita de Elena. Fue entonces cuando recordé algo. Había mencionado en una de sus publicaciones que asistiría a un evento de moda exclusivo en el Ritz de Madrid. Perfecto, murmuré para mí misma, mi mente ya trabajando en un plan. Esa misma noche, Vicente me envió un archivo con detalles sobre los movimientos de los castellanos. Había algo perturbador en esos documentos. Contratos con fechas que coincidían con los momentos más difíciles de mi vida. Era como si cada decisión de Santiago hubiera sido calculada para mantenerme bajo su control. Mientras revisaba la última página, mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Elena. A veces, la vida te sorprende con la compañía más inesperada. ¿Estás lista para lo que viene, Carmen? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y anticipación. Sabía que esto no era casualidad. Ella me estaba desafiando, y yo no iba a retroceder. Al día siguiente, me vestí con la mejor ropa que pude encontrar y me dirigí al Ritz, dispuesta a iniciar el juego. El Ritz en Madrid brillaba como una joya bajo las luces de la ciudad. Al llegar, sentí una mezcla de adrenalina y nerviosismo que me erizaba la piel. El aire estaba cargado de perfume caro y conversaciones susurradas entre la élite de la ciudad. Sabía que este era el terreno de Elena, y si quería entrar en su mundo, tendría que ser impecable. No estaba allí por casualidad. Vicente había conseguido que mi nombre apareciera en la lista de invitados gracias a uno de sus contactos en la industria. Mi objetivo era simple: cruzarme con Elena y plantar la semilla de la duda, algo que la hiciera bajar la guardia conmigo. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, y el cabello recogido en un moño bajo. Sabía que no tenía el mismo poder de Elena para captar miradas, pero mi intención no era deslumbrar, sino observar. Caminé con calma entre la multitud, fingiendo interés en las obras de arte exhibidas y en las conversaciones superficiales de las personas que me rodeaban, y entonces la vi. Elena estaba en el centro de la sala, como si el lugar hubiera sido diseñado para ella. Su vestido rojo ajustado destacaba entre la multitud, y su risa resonaba como un eco calculado. Santiago estaba a su lado, conversando con un grupo de empresarios, pero su atención estaba completamente en Elena. Sentí una punzada en el pecho, pero la aparté rápidamente. No estaba allí para revivir el dolor. Estaba allí para empezar mi venganza. Carmen Hernández. Una voz masculina a mi lado interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi a un hombre alto, con una sonrisa afilada y un traje impecable.
No lo reconocí de inmediato, pero su tono era familiar. No esperaba verte aquí. ¿Nos conocemos? Pregunté, aunque mi instinto me decía que sí. Álvaro Serrano. Trabajo con los castellanos. La alarma sonó en mi cabeza. Este hombre debía ser alguien cercano a Santiago, lo suficiente como para conocerme, pero no tanto como para saber por qué me había alejado. Ah, claro. Perdona. Fue un poco inesperado estar aquí esta noche. Sonreí intentando sonar casual. Álvaro me observó con curiosidad, como si intentara descifrar por qué estaba allí. ¿Y qué te trae de vuelta al Círculo de Santiago? Pensé que habías desaparecido. Digamos que estoy explorando nuevas oportunidades. Mi respuesta era vaga, pero suficiente para desviar su atención. Mientras hablábamos, sentí una mirada fija en mí. Giré la cabeza y vi a Elena, que me observaba desde el otro lado de la sala. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que parecía diversión. Me excusé de Álvaro y caminé hacia Elena, fingiendo que la había notado por primera vez. Elena Blanco, ¿verdad? Dije con una sonrisa que practiqué toda la noche frente al espejo. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como si yo fuera un experimento interesante. Carmen Hernández. No esperaba verte aquí. ¿Por qué no? Respondí con naturalidad. Madrid es una ciudad pequeña. Tarde o temprano, todos nos encontramos. Elena sonrió, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. Es curioso verte en un evento así. ¿Vas a volver al mundo empresarial? ¿Tal vez? Hice una pausa, midiendo mis palabras. Aunque después de 8 años en la sombra de alguien más, pensé que era hora de buscar algo propio. Su sonrisa titubeó por un momento, pero rápidamente la recuperó. Eso suena emocionante. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias. Dejé que mi tono fuera ambiguo, una mezcla de sinceridad y desafío. Antes de que pudiera responder, añadí. Por cierto, ese vestido es magnífico. No es mi estilo, pero te queda perfecto. Elena rió suavemente, aunque podía ver que mi comentario la había desconcertado. Ese era el primer paso. Pasé el resto de la noche moviéndome estratégicamente, asegurándome de que Elena me viera conversando con personas influyentes y, ocasionalmente, cruzándome con Santiago sin reconocerlo abiertamente. Podía sentir su mirada pesada sobre mí, pero nunca le di la oportunidad de acercarse. Cuando finalmente me marché, sabía que había logrado lo que buscaba, plantar dudas en la mente de Elena. Ella sabía que no estaba allí por casualidad, y eso la mantendría alerta, pero también curiosa. Al día siguiente, recibí un mensaje de Vicente. Buen trabajo. Ahora empieza la verdadera partida. Estaba a punto de responder cuando otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. No te metas donde no te llaman, Carmen. No sabes con quién estás jugando. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Alguien más estaba observando, y eso solo significaba que mi presencia había empezado a incomodar a las personas correctas. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi teléfono. No te metas donde no te llaman, Carmen. No sabes con quién estás jugando. Durante unos segundos, mis dedos quedaron congelados, incapaces de decidir si debía responder o ignorarlo. No era solo una amenaza, era un aviso de que ya habían notado mi presencia. Apagué el teléfono y me obligué a calmarme. Si querían intimidarme, tendrían que hacer algo más que enviar mensajes cobardes. Este era mi juego ahora, y no pensaba retroceder. A la mañana siguiente, Vicente me contactó nuevamente. Esta vez, nos encontramos en un restaurante discreto cerca de Chueca. Al llegar, noté que su expresión estaba más tensa que de costumbre. ¿Recibiste algo anoche?, preguntó mientras dejaba su copa de vino en la mesa. Sí. Deslicé el teléfono hacia él, mostrando el mensaje. Vicente lo leyó con calma, pero sus ojos se entrecerraron al terminar. Esto significa que estás pisando los talones correctos. ¿Debería preocuparme?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Vicente sonrió con un toque de sarcasmo. Preocuparte sería lo más sensato, pero también lo más inútil. Ahora que has empezado, no puedes parar. No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Vicente sacó un sobre de su maletín y lo deslizó hacia mí. Necesito que mires esto. Es sobre Elena. Abrí el sobre con cuidado, revelando una serie de fotos y documentos que detallaban reuniones privadas entre Elena y varios políticos. Algunas de las imágenes eran incriminatorias. Sobres intercambiados, contratos firmados en habitaciones de hotel. Había algo sucio en cada una de ellas. Algo que podría destruir su imagen perfecta. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, fascinada pero también preocupada por lo que significaba. Digamos que tengo mis propios contactos. Lo importante es lo que harás con esta información. Vicente me explicó su plan. Quería que me acercara más a Elena usando este material como una carta bajo la manga. La idea era sembrar desconfianza entre ella y Santiago, fracturando la alianza que sostenía a los castellanos.
Esa noche, me quedé en mi apartamento, revisando cada documento y estudiando los patrones de comportamiento de Elena. Cuanto más leía, más evidente era que su relación con Santiago no era tan sólida como aparentaban. Ella tenía ambiciones propias, y Santiago parecía ser solo un medio para alcanzarlas. 2 días después recibí una invitación de Elena para un almuerzo. No me sorprendió. Nuestras interacciones en el evento del Ritz habían sido suficientes para captar su atención. El mensaje era simple, casi casual. Carmen, sería encantador conocerte mejor. Ven a almorzar conmigo mañana. Creo que podríamos aprender mucho la una de la otra. La trampa estaba puesta, pero no para mí. Nos encontramos en un restaurante exclusivo en el barrio de Salamanca. Elena llegó puntual, impecable como siempre. Su sonrisa era afilada, como si intentara desarmarme antes de que pudiera hablar. Carmen, qué gusto verte. Se inclinó para darme 2 besos en la mejilla, su perfume envolviéndome con una intensidad casi agresiva. El placer es mío. Sonreí con la misma falsedad, sintiendo cómo el juego comenzaba. Elena era hábil, lo admito. Durante los primeros 20 minutos de conversación, no dejó escapar ni una sola palabra que revelara sus verdaderas intenciones. Pero yo tampoco. Dime, Carmen, dijo finalmente, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto. ¿Qué te hizo alejarte de Santiago? Siempre pensé que ustedes dos tenían algo especial. Me tomó por sorpresa que fuera tan directa, pero no iba a ceder. A veces lo especial no es suficiente. Mi tono era deliberadamente ambiguo. Elena me estudió por un momento. Luego sonrió. Eso es verdad. Santiago puede ser complicado. Había un matiz en su voz que me hizo querer profundizar más. Pero me contuve. Sabía que si forzaba la conversación, levantaría sospechas. El almuerzo continuó con una danza cuidadosa de palabras. Al final, Elena me invitó a una reunión social en su casa. Solo un pequeño encuentro con amigos. Me encantaría que vinieras. Sabía que esto no era una invitación inocente, pero acepté. Necesitaba entrar en su terreno, ver cómo se comportaba en un espacio donde ella tenía el control. Cuando llegué a casa esa noche, Vicente me llamó. ¿Cómo te fue? Me invitó a su casa. Perfecto. Esta es tu oportunidad. Hubo una pausa, y luego su tono se volvió más serio. Pero ten cuidado. Carmen, Elena no es solo una cara bonita. Es mucho más peligrosa de lo que parece. Colgué, sintiendo que cada paso que daba me llevaba más cerca del peligro, pero también de mi objetivo. Al día siguiente, mientras me preparaba para la reunión en casa de Elena, recibí una notificación en mi teléfono. Era una foto de Santiago y Elena, publicada en las redes sociales. La leyenda decía: «Juntos somos imparables». La imagen mostraba a Santiago sosteniendo a Elena, pero lo que llamó mi atención fue el detalle en el fondo. Un documento sobre la mesa con el logotipo de una empresa que no reconocía. Tomé una captura de pantalla y envié la imagen a Vicente. Su respuesta llegó casi de inmediato. Eso es más grande de lo que imaginábamos. Prepárate, las cosas se van a complicar. El camino hacia la casa de Elena, situada en una exclusiva zona de La Moraleja, era un constante recordatorio de cuánto poder tenían los castellanos. Las calles estaban rodeadas de mansiones impresionantes, cada una más imponente que la anterior. Mientras el taxi me llevaba hasta allí, repasaba mentalmente cada detalle de mi estrategia. No podía permitirme cometer errores. Cuando llegué, la casa de Elena parecía un escaparate de lujo. Grandes ventanales dejaban ver un interior decorado con una mezcla perfecta de modernidad y tradición. La música suave y las risas de los invitados llenaban el ambiente. Elena me recibió en la puerta, con su sonrisa habitual que nunca alcanzaba sus ojos. «Carmen, qué alegría que hayas venido. Por favor, entra. Gracias por invitarme», respondí con una sonrisa igual de falsa. El lugar estaba lleno de figuras conocidas, empresarios, políticos y una que otra celebridad local. Era evidente que esta no era una simple reunión de amigos, sino una oportunidad para que Elena reforzara su influencia. Me moví entre la multitud con cautela, saludando de manera superficial y observando cada detalle. Noté que Santiago no estaba presente, lo cual me sorprendió. Siempre parecía que donde estaba Elena, él también lo estaría. Elena me llevó hacia un grupo de mujeres, todas impecablemente vestidas y con aires de superioridad. Mientras hablaban sobre viajes y moda, yo fingía interés, pero mi mente estaba en otra parte. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que me diera ventaja sobre Elena. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una puerta en el fondo del salón que se abría ligeramente, dejando ver un estudio con una enorme mesa llena de documentos. Nadie parecía prestarle atención, y supe que esa era mi oportunidad. «Elena, ¿dónde está el baño?», pregunté con una expresión inocente. «Al final del pasillo, a la derecha», respondió distraídamente, mientras continuaba su conversación.
Me alejé del grupo, fingiendo dirigirme al baño, pero en lugar de girar a la derecha, me deslicé por la puerta del estudio. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de una lámpara de escritorio. En la mesa había papeles esparcidos y una laptop abierta con la pantalla encendida. Mis ojos buscaron rápidamente algo útil. Entre los documentos, encontré contratos, estados financieros y correos impresos. Algunos de ellos mencionaban un proyecto llamado Oasis Corporativo, pero lo que realmente captó mi atención fue un correo reciente entre Elena y un nombre que no reconocía: Álvaro Serrano. El acuerdo está listo. Asegúrate de que Santiago no sospeche nada. Lo quiero fuera de esto antes de que se cierre el trato. Sentí un escalofrío. Elena estaba planeando algo a espaldas de Santiago. Este podía ser el punto débil que necesitaba explotar. De repente, escuché pasos acercándose. Mi corazón se aceleró mientras guardaba apresuradamente una copia del correo en mi teléfono. Apenas tuve tiempo de salir del estudio antes de que alguien entrara. Era Elena. Me miró con curiosidad. ¿Todo bien, Carmen? Pensé que estabas en el baño. Sí, claro. Solo me perdí un poco. Esta casa es enorme, respondí, esforzándome por sonar casual. Ella no pareció convencida, pero no dijo nada más. En su lugar, me tomó del brazo y me llevó de vuelta al salón, donde la conversación y el vino fluían como si nada hubiera pasado. El resto de la noche fue un borrón. Aunque intenté concentrarme en mi entorno, mi mente no podía dejar de pensar en el correo. ¿Qué significaba ese trato? ¿Qué estaba planeando Elena contra Santiago? Cuando finalmente salí de la casa, Vicente ya me esperaba en un coche a unas calles de distancia. Subí rápidamente y le mostré el correo. Su rostro se endureció mientras lo leía. «Esto es grande, Carmen. Si Elena está tratando de eliminar a Santiago del trato, significa que está jugando un juego peligroso. Podríamos usar esto a nuestro favor». «¿Cómo?» Si conseguimos más información sobre este proyecto Oasis corporativo, podríamos exponerla y causar una grieta irreparable entre ella y Santiago. Eso los debilitaría a ambos. Vicente estaba en lo cierto, pero el riesgo era inmenso. Si Elena sospechaba algo, no dudaría en aplastarme. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, revisé nuevamente el correo y las fotos que había tomado en el estudio. Mientras lo hacía, recibí un mensaje de un número desconocido. «Sabemos dónde estuviste esta noche. No te metas más en nuestros asuntos». Mi respiración se aceleró. No podía ignorar esto. Ahora no solo estaba enfrentando a Santiago y Elena, sino a algo mucho más grande. Vicente me llamó poco después. «Carmen, creo que necesitas saber algo. Hay un rumor de que Santiago está investigando quién estuvo husmeando en sus asuntos, y si descubre que fuiste tú, no lo hará», interrumpí, aunque mi voz temblaba ligeramente. «Más te vale, porque si no, esto podría costarte más que un par de amenazas». Me quedé en silencio, sintiendo el peso de lo que había comenzado. Pero entonces recordé algo. Las palabras de Elena en el correo. Ella estaba escondiendo algo de Santiago. Si jugaba bien mis cartas, podía usar eso para girar la atención hacia ella y ganar más tiempo. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Al día siguiente, desperté con una nueva notificación en mi teléfono. Era una invitación de Álvaro Serrano. «Carmen, creo que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Te interesa un café?» Me quedé mirando la invitación de Álvaro Serrano en mi teléfono, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había algo en su propuesta que me hacía dudar. ¿Qué sabía él? ¿Por qué quería reunirse conmigo ahora? Después de pensarlo toda la mañana, decidí aceptar. Si algo había aprendido en las últimas semanas, era que la información era poder, y cualquier cosa que Álvaro pudiera ofrecerme podría ser útil. Respondí con un mensaje breve. «¿Cuándo y dónde?» Su respuesta llegó en segundos. «Hoy a las 17:00 en el Café Gijón, mesa del fondo». El Café Gijón, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, parecía un escenario cuidadosamente elegido. Al llegar, el bullicio del lugar contrastaba con la seriedad de nuestra reunión. Álvaro ya estaba sentado en una mesa discreta, con una copa de vino frente a él. «Carmen». Se levantó al verme y me extendió la mano, su sonrisa tan profesional como inescrutable. «Álvaro». Respondí con el mismo tono, tomando asiento frente a él. Esperé a que hablara, pero él pareció disfrutar de mi impaciencia, tomándose su tiempo para observarme antes de romper el silencio. «Santiago me ha hablado de ti. Dijo que eras una mujer excepcionalmente leal». No pude evitar reír, aunque mi risa era amarga. «¿Eso dijo? Qué curioso. Creo que olvidó mencionarlo la última vez que me llamó secretaria». Álvaro alzó una ceja, interesado. «Ah, sí. Santiago tiene un talento especial para subestimar a las personas. Algo que, si me permites decirlo, podría costarle caro». Su comentario despertó mi atención.
¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Álvaro? Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No estoy aquí por Santiago. Estoy aquí porque Elena y yo tenemos un acuerdo que podría beneficiarte. Su declaración me dejó atónita. ¿Un acuerdo con Elena? Intenté no mostrar mi sorpresa, pero Álvaro notó mi reacción. No te preocupes, no es lo que piensas. Elena y yo compartimos una visión. Santiago es un obstáculo, y es hora de apartarlo. ¿Y por qué me estás diciendo esto a mí? Porque tú también tienes razones para querer verlo caer. Y porque sé que estuviste en casa de Elena la otra noche. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. No sé de qué estás hablando. Álvaro sonrió, como si esperara mi respuesta. No te preocupes. No estoy aquí para chantajearte. Pero si quieres información sobre lo que realmente está pasando, necesitas saber que el proyecto Oasis Corporativo no es solo un negocio. Es una trampa. Mi mente empezó a correr a toda velocidad. Vicente ya había insinuado que Oasis Corporativo era importante, pero Álvaro parecía saber más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué tipo de trampa? Álvaro se recostó en su silla, tomando un sorbo de su vino antes de responder. Es un esquema de lavado de dinero, diseñado por los castellanos para financiar acuerdos ilegales con ciertos políticos. Y Santiago es el único que no sabe que, al final, será él quien cargue con toda la culpa. El peso de sus palabras me golpeó como un martillo. ¿Por qué harían eso? Porque Elena quiere el control absoluto. Y Santiago se está convirtiendo en un problema. Álvaro hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. ¿Y tú, Carmen? ¿Podrías ayudarnos a acelerar su caída? Sabía que no podía confiar completamente en Álvaro, pero su información encajaba demasiado bien con lo que ya sabía. Si Elena estaba planeando deshacerse de Santiago, eso significaba que tenía un punto débil, y yo podía aprovecharlo. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Álvaro sonrió, satisfecho. Sigue acercándote a Elena. Gánate su confianza. Cuando sea el momento, te daré lo que necesitas para exponerlo todo. Salí del Café Gijón con una mezcla de emociones. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero también sabía que cada paso me acercaba más a mi objetivo. Esa noche, mientras repasaba todo lo que había aprendido, recibí un mensaje de Vicente. Era breve, pero su contenido me hizo temblar. Santiago sabe algo. Tienes que moverte rápido. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Santiago. Carmen, necesitamos hablar. Llámame. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que mi pasado y mi presente estaban a punto de colisionar de la manera más peligrosa posible. El mensaje de Santiago se repetía en mi mente como un eco interminable. Carmen, necesitamos hablar. Llámame. Había pasado tanto tiempo desde que escuché su voz que la idea de enfrentarlo me provocaba una mezcla de miedo y rabia. Vicente me llamó esa misma noche, preocupado. ¿Qué planeas hacer? Responder, por supuesto. Si Santiago quiere hablar es porque algo lo está inquietando, y necesito saber qué. Ten cuidado, Carmen. Santiago no es el tipo de persona que busca reconciliaciones. Si te está contactando, es porque quiere algo. Eso ya lo sabía, pero estaba decidida. Si quería jugar este juego, tenía que enfrentarme a todos, incluso a él. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, marqué su número. No tardó ni 2 segundos en responder. Carmen. Su voz era suave, casi amable, pero esa fachada no me engañaba. ¿Qué quieres, Santiago? Mi tono fue frío, directo. No iba a darle ni un solo indicio de vulnerabilidad. Tenemos que vernos. Hay cosas que... No entendiste bien cuando te fuiste. ¿No entendí bien? Solté una risa amarga. Creo que lo entendí perfectamente, Santiago. Tú tenías una vida conmigo mientras preparabas otra con Elena. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su tono cambió. Se volvió más urgente. No es lo que crees, Carmen. Por favor, dame la oportunidad de explicarlo. No estoy interesada en tus explicaciones. ¿Y si te dijera que lo que está pasando con Elena también te afecta? Esa frase me detuvo. Santiago siempre había sido manipulador, pero esta vez su tono parecía diferente. ¿Podría realmente saber algo que me interesara? Está bien. Dime dónde y cuándo. Nos encontramos en un restaurante discreto, lejos de las zonas que frecuentaba con Elena. Santiago ya estaba esperándome cuando llegué. Estaba vestido de manera informal, con una barba incipiente que no recordaba haber visto antes. Parecía cansado, como si las últimas semanas hubieran sido tan difíciles para él como lo habían sido para mí. Gracias por venir. Se levantó al verme, pero no extendió la mano ni intentó abrazarme. Ve al grano, Santiago. Tomé asiento, cruzando los brazos. Él suspiró y se inclinó hacia mí. Sé que estuviste en la casa de Elena. Mi corazón dio un salto, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y qué con eso? Elena no es quien dice ser, Carmen. Ella está jugando su propio juego, y yo soy su próximo objetivo. No pude evitar reírme.
¿Estás tratando de decirme que eres la víctima aquí? Después de todo lo que me hiciste, ¿esperas que me compadezca de ti? Santiago se pasó una mano por el cabello, frustrado. Sé que cometí errores, pero esto va más allá de nosotros. Oasis Corporativo no es un proyecto cualquiera. Es una trampa que Elena ha estado planeando durante meses. Si logra completarlo, va a destruirme. Y no parará ahí. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Era posible que Santiago estuviera diciendo la verdad? Intenté leer su expresión, buscar signos de manipulación, pero lo que vi fue genuino miedo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Necesito tu ayuda. Tú conoces a Elena mejor que nadie ahora. Si hay algo que pueda usar contra ella, necesito saberlo. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Después de años siendo la sombra de Santiago, ahora él estaba suplicándome ayuda. ¿Por qué debería ayudarte? Mi voz era un susurro lleno de resentimiento. Porque si Elena logra lo que quiere, no solo me destruirá a mí, también destruirá a Vicente. Y a ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tiene que ver Vicente con todo esto? Santiago hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuánto debía decirme. Finalmente respondió. Vicente no es solo un empresario resentido. Tiene un pasado oscuro, y Elena lo sabe. Si él se involucra demasiado, ella encontrará la forma de usarlo contra ti. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Era posible que Vicente no fuera quien yo pensaba? ¿Y si Santiago tenía razón? Necesito tiempo para pensar. Me levanté, incapaz de seguir escuchándolo. Santiago intentó detenerme. Carmen, por favor, no confíes ciegamente en Vicente. Si decides ayudarme, sabré compensarlo. No respondí, y salí del restaurante sin mirar atrás. Esa noche, llamé a Vicente y le conté todo lo que Santiago me había dicho. Hubo un largo silencio antes de que hablara. No puedes creerle, Carmen. Santiago está desesperado. Él hará cualquier cosa para salvarse, incluso sembrar dudas entre nosotros. ¿Y si tiene razón? Pregunté, mi voz temblando. Escúchame, Elena es el verdadero enemigo aquí. Si comenzamos a desconfiar, ella ganará. Aunque sus palabras eran convincentes, algo dentro de mí me decía que había más en la historia. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, revisé cada documento que tenía sobre Oasis Corporativo. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto, una conexión entre la empresa de Vicente y uno de los contratos de Elena. Antes de que pudiera procesarlo, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Elena. Sabía que Santiago te buscaría. Nos vemos pronto, querida. El juego acababa de cambiar de nivel, y yo estaba justo en el centro. Los días siguientes se sintieron como un campo de batalla constante. Cada movimiento mío, cada llamada, cada reunión, parecía estar siendo observado desde las sombras. El mensaje de Elena seguía resonando en mi cabeza. Sabía que Santiago te buscaría. Nos vemos pronto, querida. Era un desafío, uno que no podía ignorar. Decidí aceptar su provocación, pero en mis términos. Esa noche, Vicente me llamó para coordinar nuestros próximos pasos. Carmen, no puedes enfrentarte a Elena directamente. Es más peligrosa de lo que crees. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que me esconda? Respondí, la rabia mezclada con frustración. No llegué hasta aquí para retroceder ahora. Escucha, sé que tienes un plan, pero si vas a su encuentro, necesitamos algo sólido. Algo que puedas usar si las cosas se salen de control. Vicente tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Durante los días siguientes, ambos trabajamos para encontrar cualquier información que nos diera ventaja. Yo revisaba los documentos que había copiado en casa de Elena, mientras Vicente buscaba en sus propios contactos. Fue entonces cuando encontramos una pista que cambiaría el curso de todo. Un nombre recurrente en varios contratos vinculados a Oasis Corporativo. Instituto de Inversiones Castillo. No era una empresa conocida, pero Vicente me aseguró que tenía conexiones sospechosas con el lavado de dinero en Europa del Este. Lo más inquietante era que Santiago parecía no tener idea de su existencia, lo cual confirmaba lo que Álvaro y él habían insinuado. Elena lo estaba usando como chivo expiatorio. Elena finalmente se contactó conmigo, proponiendo una reunión en un hotel de lujo en el centro de Madrid. El mensaje era claro. Es hora de hablar, Carmen. Creo que ambas tenemos algo que ganar. Sabía que era una trampa, pero acepté. Mi objetivo no era solo enfrentarla, sino también sacarle la verdad que tanto se esforzaba por ocultar. Nos encontramos en una suite privada del hotel. Elena me recibió con la misma sonrisa encantadora que usaba para manipular a todos los que la rodeaban. Carmen, qué valiente de tu parte venir. No soy conocida por huir de los problemas, respondí, manteniendo mi tono firme. Ella se sentó en un sillón de terciopelo, cruzando las piernas con una elegancia estudiada. Siempre me intrigaste, ¿sabes? Hay algo en ti, una especie de fuerza silenciosa,
Ahora entiendo por qué Santiago te guardó tan cerca durante tantos años. Si me guardó cerca fue para asegurarse de que no viera la verdad. Pero no estamos aquí para hablar de Santiago, ¿verdad? Elena inclinó la cabeza, divertida. Tienes razón. Estamos aquí porque ambas sabemos que Santiago ya no importa. Sus palabras eran una mezcla de veneno y verdad. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía mostrar debilidad. Entonces, ¿por qué no vamos al grano? Elena sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Al abrirlo, encontré fotografías y documentos que mostraban las conexiones entre Vicente y una serie de empresas fantasma. Mi mente empezó a correr. ¿Vicente me había mentido todo este tiempo? ¿Sorprendida?, preguntó Elena, su tono lleno de satisfacción. Sabía que estabas trabajando con él, pero parece que no te contó toda la verdad. Esto no prueba nada, respondí, aunque mi voz traicionó mi inseguridad. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Carmen, quiero proponerte algo. Tienes una habilidad impresionante para entrar en los lugares correctos en el momento adecuado. Si trabajas conmigo, puedo garantizar que saldrás de todo esto con algo más que dignidad. ¿Y qué pasa con Santiago? Oh, Santiago ya no es relevante. Se giró para mirarme, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y determinación. Cuando esto termine, él no será más que un recuerdo molesto. Sabía que Elena estaba jugando conmigo, intentando manipularme para que traicionara a Vicente, pero también sabía que necesitaba respuestas. Déjame pensarlo. Elena sonrió, como si ya supiera mi respuesta. Hazlo, pero no tardes demasiado. Las oportunidades como esta no aparecen dos veces. Cuando salí del hotel, mi cabeza era un torbellino de emociones. Sabía que tenía que confrontar a Vicente sobre las fotos, pero también sabía que no podía confiar completamente en Elena. Esa noche fui directamente a su oficina. Vicente me recibió con una expresión seria, como si ya supiera lo que iba a decirle. ¿Qué pasó? Saqué las fotos del sobre y las arrojé sobre su escritorio. Explícame esto. Él miró las imágenes en silencio durante unos segundos antes de suspirar. Es complicado. Carmen, hazlo simple. Mi voz estaba llena de rabia. ¿Es cierto? Vicente se levantó pasándose una mano por el cabello. Sí, esas empresas tienen conexiones conmigo, pero no como Elena quiere que creas. ¿Entonces qué? ¿Esto es una coincidencia? No, es una estrategia. Me miró fijamente, su tono decidido. Sabía que los castellanos intentarían hundirme, así que dejé pistas falsas para que me vincularan con algo que no pueden probar. Quería creerle, pero la duda ya estaba plantada. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía que en algún momento Elena intentaría usarte contra mí. Esto no es solo sobre ellos o nosotros. Carmen, es mucho más grande. Su respuesta no me satisfizo completamente, pero no podía seguir perdiendo el tiempo. Teníamos que actuar, y rápido. Mientras me dirigía a casa, mi teléfono vibró con una notificación. Era un video que mostraba a Santiago entrando en una oficina con varios hombres trajeados. El título decía, El empresario Castellanos, vinculado a actividades ilícitas. El juego había cambiado nuevamente, y esta vez, todo apuntaba a Santiago. El video se reproducía en mi teléfono una y otra vez. Santiago, entrando en una oficina acompañado de hombres con rostros serios y porte imponente. Era evidente que no era una reunión casual. La voz de la narradora del noticiero detallaba. El empresario Santiago Castellanos ha sido relacionado con presuntas actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero a través del proyecto Oasis Corporativo. Aunque no se han presentado cargos oficiales, las imágenes captadas en esta grabación alimentan las especulaciones sobre su participación en actividades ilegales. Por un momento, una mezcla de satisfacción y desconcierto me invadió. Elena había empezado a mover sus piezas con más agresividad, y Santiago estaba cayendo en su trampa. Sin embargo, esta exposición prematura significaba que el tiempo se estaba agotando para todos nosotros. Esa misma noche, Vicente y yo nos reunimos de emergencia en un apartamento seguro que él utilizaba para encuentros confidenciales. Su expresión estaba más tensa de lo habitual. Esto no estaba en el plan, dijo mientras revisaba el video por enésima vez. ¿Qué significa que no estaba en el plan?, pregunté, incapaz de ocultar mi irritación. ¿No querías exponer a Santiago? Sí, pero no ahora. Este movimiento no viene de nosotros, Carmen. Esto es obra de Elena. Me dejé caer en una silla, procesando lo que eso significaba. Elena había decidido acelerar su jugada, y eso la hacía aún más peligrosa. Si esto sale de control, Santiago podría hundirse completamente. Continuó Vicente, su tono grave. Pero eso no nos garantiza que Elena también caiga. ¿Qué propones?, pregunté, sabiendo que su mente ya estaba trabajando en una solución.
Necesitamos pruebas contundentes que la conecten directamente con Oasis Corporativo, algo que no pueda negar ni manipular. Durante los días siguientes, Vicente utilizó todos sus recursos para rastrear los movimientos recientes de Elena. Mientras tanto, yo me concentré en observar de cerca las reacciones de Santiago. Aunque no nos habíamos vuelto a contactar desde nuestra última conversación, las noticias sobre él ocupaban todos los titulares. Un día, mientras revisaba las redes sociales en busca de pistas, me encontré con una publicación en la cuenta de Elena que decía: "A veces la justicia llega más rápido de lo que esperamos. Algunos secretos simplemente no pueden permanecer ocultos". Sabía que esas palabras estaban dirigidas a mí. Decidí enfrentarla de una vez por todas. Esa noche me presenté sin previo aviso en el penthouse de Elena. El portero me dejó pasar sin demasiadas preguntas, asumiendo que era otra de sus amigas cercanas. Cuando llegué a la puerta, toqué con fuerza, mi corazón latiendo con furia. Elena abrió, visiblemente sorprendida por mi presencia. «Carmen, qué inesperado. Tenemos que hablar». Mi tono no dejaba lugar para discusión. Ella me hizo pasar, y por primera vez, vi cómo vivía realmente. El lugar era una mezcla de lujo desmedido y frialdad calculada. Cada mueble, cada obra de arte en las paredes, parecía elegido para impresionar, no para crear un hogar. «¿A qué debo el honor?», preguntó mientras se servía una copa de vino y me ofrecía una que rechacé. «Vi tu publicación», dije directamente, «y quiero saber qué planeas ahora». Elena rió suavemente, como si mi pregunta le resultara ingenua. «Carmen, siempre me gustó lo directa que eres, pero no estoy planeando nada. Solo estoy dejando que las cosas sigan su curso natural». «¿Curso natural?», repetí, sintiendo cómo mi rabia crecía. «Estás destruyendo a Santiago y no me vengas con que esto no es parte de tu plan». «¿Destruyéndolo?». Se acercó a mí, sosteniendo su copa con elegancia. Santiago se destruyó a sí mismo desde el momento en que creyó que podía controlarme. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Elena no solo estaba eliminando a Santiago como obstáculo, estaba disfrutando cada segundo de su caída. «¿Y después qué?», pregunté intentando mantener mi voz firme. «¿Crees que te saldrás con la tuya?». Elena sonrió, esa sonrisa que siempre me había puesto los nervios de punta. «Carmen, no hay después. Cuando esto termine, no quedará nadie que pueda detenerme. Ni Santiago, ni Vicente, ni tú». Su amenaza era clara, pero no me inmuté. En lugar de eso, decidí contraatacar. «¿Y qué pasará cuando todos sepan que tú eres la verdadera mente detrás de Oasis Corporativo?». Por primera vez, su expresión cambió. Aunque fue solo por un instante, vi algo que rara vez mostraba: miedo. «Tú no tienes pruebas», dijo, intentando recuperar su compostura. «¿Estás segura?», respondí, dejando que mis palabras quedaran en el aire antes de darme la vuelta y salir de su penthouse. Esa noche, Vicente me llamó con noticias importantes. Había conseguido acceso a un servidor privado donde Elena almacenaba información confidencial. Entre los archivos encontró un contrato firmado por ella que la vinculaba directamente a las operaciones ilegales de Oasis Corporativo. «Esto es lo que necesitamos, Carmen», dijo con entusiasmo. «Esto puede acabar con ella». «¿Y Santiago?». «Si jugamos bien nuestras cartas, caerán los dos». Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, pero era un riesgo que tenía que tomar. Al día siguiente, presentamos el contrato a un periodista de investigación, asegurándonos de que la historia saliera a la luz de la manera más contundente posible. Cuando la noticia estalló, la reacción fue inmediata. Santiago y Elena fueron acusados públicamente, y sus nombres quedaron irremediablemente manchados. Pero sabía que esto era solo el comienzo. 2 días después, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. «Crees que has ganado, pero esto aún no ha terminado». La guerra estaba lejos de acabar. Las calles de Madrid parecían más caóticas de lo habitual, o tal vez era mi mente la que no dejaba de girar en círculos. Después de que el contrato que vinculaba a Elena y Santiago con Oasis Corporativo saliera a la luz, todo su mundo empezó a desmoronarse rápidamente. Los titulares de los periódicos se llenaron de frases como «El Imperio Castellanos bajo fuego» y «Elena Blanco, la caída de una reina». Pero las amenazas no cesaron. El mensaje que había recibido: «¿Crees que has ganado, pero esto aún no ha terminado?», no era una simple advertencia, era una promesa. Vicente y yo nos reunimos en su oficina para analizar los últimos movimientos de Santiago y Elena. Ambos estaban luchando por salvar lo poco que les quedaba, pero su caída parecía inevitable. «Santiago está perdiendo aliados rápidamente», dijo Vicente mientras revisaba un informe. «Ningún empresario quiere estar vinculado a él después de esto». «¿Y Elena?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Es más complicada. Tiene contactos más profundos, políticos que le deben favores. No será fácil destruirla completamente». «Entonces, ¿qué hacemos?», insistí.
mi frustración creciendo. Vicente me miró fijamente, su tono firme. Exponemos todo, hasta el último detalle. Esa misma noche, contacté al periodista con quien habíamos trabajado antes, y le proporcioné más información sobre los movimientos financieros de Elena. Mientras tanto, Vicente utilizó sus conexiones para asegurarse de que las autoridades pusieran presión en los socios clave de los castellanos. Todo parecía estar funcionando según el plan, hasta que recibí una llamada de Sofía. «Carmen, ¿qué has hecho?» Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque mi pecho ya se sentía pesado. «Santiago ha desaparecido». Mis piernas flaquearon. Santiago no era el tipo de hombre que simplemente se esfumaba. Algo había pasado. «¿Qué quieres decir con que desapareció?» Dejó una nota. «Dice que no puede seguir enfrentando esto, que todo ha terminado para él». Sofía sollozó, y mi corazón se encogió, no por Santiago, sino por ella. «Carmen, necesito tu ayuda». Esa noche fui a casa de Sofía, donde los castellanos se habían reunido para lidiar con la crisis. La atmósfera estaba cargada de tensión, y los rostros de todos reflejaban una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué haces aquí?» Elena fue la primera en hablar, su tono lleno de veneno. «Estoy aquí por Sofía», respondí, enfrentándola con la mirada. Elena me observó, evaluándome. Finalmente, se dio la vuelta sin decir nada más. Mientras consolaba a Sofía, no podía dejar de pensar en la desaparición de Santiago. Algo no cuadraba. Santiago siempre había sido un hombre egoísta, incapaz de aceptar la derrota. La idea de que se hubiera rendido no encajaba con su carácter. Vicente me llamó más tarde esa noche. «Hay rumores de que Santiago no se fue por su cuenta. Alguien está moviendo piezas desde las sombras». «¿Elena?», pregunté, aunque la idea parecía demasiado obvia. «No estoy seguro, pero si esto es cierto, no tardaremos en saberlo». 2 días después, el cuerpo de Santiago fue encontrado en las afueras de Madrid. La noticia golpeó con fuerza a todos, incluso a mí. Aunque lo odiaba por todo lo que había hecho, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por el hombre que una vez pensé que amaba. Elena, sin embargo, no mostró ni un atisbo de emoción. En una entrevista para la televisión, desvió las preguntas sobre su conexión con Santiago y negó cualquier implicación en su muerte. Pero yo sabía la verdad. Elena lo había usado hasta que ya no le servía, y ahora estaba eliminando cualquier rastro que pudiera vincularla a los crímenes. En las semanas siguientes, la investigación sobre Oasis Corporativo se intensificó y Elena fue finalmente arrestada bajo cargos de fraude, lavado de dinero y asociación ilícita. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, y aunque intentó manipular el sistema hasta el último momento, no pudo evitar el juicio público que la condenó antes de que un tribunal siquiera emitiera su veredicto. Vicente, por su parte, desapareció de la vida pública. Aunque nunca hablamos directamente de ello, supe que estaba limpiando cualquier conexión que pudiera implicarlo en las sombras de Oasis Corporativo. Antes de irse, me dejó un mensaje. «Hiciste bien, Carmen. Siempre recuerda que el poder está en las manos de quienes se atreven a tomarlo». En cuanto a mí, me mudé a Valencia, lejos del caos de Madrid. Abrí un pequeño negocio, algo que siempre había soñado, y me dediqué a reconstruir mi vida desde cero. Sofía y yo seguimos en contacto, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Su familia había sido destrozada por los secretos y las mentiras, y aunque ella intentaba mantenerse fuerte, sabía que las heridas tardarían mucho en sanar. Un día, mientras caminaba por la playa, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía: «El juego nunca termina». Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Quizás el juego no terminaba, pero esta vez, yo estaba lista para cualquier cosa que viniera.